amigos? Estamos aquí en otra entrevista de la Caja de Pandora. Está aquí mi socio Raúl Durán, el cual hemos vivido mucho, hemos pasado el Atlántico, estamos siempre por España dando vueltas. Entre otros lugares. Entre otros lugares. Y nada, vamos primero a decir quién es Raúl Durán, dinos un poco... Pues sí, bueno, yo soy licenciado en Derecho, es la carrera que estudié en la universidad, y soy músico y artista también, ¿no? Tuve una trayectoria larga también como artista. En fin, he hecho muchas cosas en la vida. He sido hombre de negocio, he sido abogado, he sido asesor jurídico, y desde hace algunos años pues nos venimos formando en terapia, mi esposa y yo, y hoy en día pues somos terapeutas biodescodificadores, ¿no? En la rama de biodescodificación, donde se trata no solamente el síntoma de la enfermedad, sino cuál es su origen emocional, ¿no? Que es la parte más novedosa, más interesante que tiene la biodescodificación para nosotros. ¿Dónde estáis? ¿En qué parte? Estamos en Ronda, en Málaga. En Ronda, Málaga. Luego pondremos aquí abajo los datos donde podéis localizarlo, y si necesitan un biodescodificador por esta zona ya saben dónde acudir. Así. Ahora vamos un poco a conocerlo a él personalmente. Quiero que me explique algo que tengo curiosidad de saber, el eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? El eneagrama es un modo o es un mandala, para entendernos. Un mandala, eneagrama significa 9, N significa 9, y entonces en el eneagrama hay 9 puntos en ese mandala que indican 9 tipos de carácter que hay. Luego cada carácter tiene 3 subtipos. Y la utilidad más conocida del eneagrama es el análisis del carácter y la personalidad, el análisis de la máscara. Y en cada personalidad, pues obviamente se estudia cuáles son las virtudes y cuáles son los pecados. El lenguaje del profesor Claudio Naranjo, ¿no? Que fue un poco el que dio a conocer el eneagrama a nivel mundial, el que lo divulgó, el que bueno, ha escrito muchísimos libros. Incluso tiene la fundación Claudio Naranjo, que creo recordar que la sede está en Barcelona, además. En Barcelona además tenéis el Gestalt Institute, con Joan Garriga a la cabeza, que es alumno directo de Claudio Naranjo. En Sevilla está el Aula La Montera, dirigida por Ramón Resino, todos esos alumnos directos del profesor Claudio Naranjo, ¿no? Y el eneagrama se da a conocer al mundo, creo recordar, entre los años 50 y 60, donde un chamán llamado Óscar Ichazo reúne un grupo de gente y se lo lleva a un desierto, al desierto de Arizona, creo recordar, en Estados Unidos. Y allí pues reúne este grupo, entre los cuales estaba el doctor Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno, que en aquella época era docente en la Universidad de Berkeley, en California. Y ahí es un poco donde ese grupo pequeño de personas empiezan a absorber la enseñanza directamente de Óscar Ichazo, ¿no? Luego Óscar Ichazo ha dejado de ser tan conocido, y fue el profesor Claudio Naranjo el que, como te digo, fue el que divulgó de forma mucho más amplia a nivel mundial, porque además él escribía originalmente en inglés. Recuerda que era profesor de una universidad norteamericana y el inglés pues era el idioma suyo de trabajo. En fin, lo divulgó y luego se tradujeron las obras al español y a otros idiomas, ¿no? La obra más conocida de Claudio Naranjo es Carácter y Neurosis. Y luego ha editado libros posteriores hablando un poco más aprofundizando un poco más en las aplicaciones del eneagrama. Uno muy interesante que me gusta mucho es el eneagrama y la sociedad, donde se aplica a nivel sociológico. Pero en fin, ha escrito una obra muy extensa y en fin, desde aquí recomiendo a todos los amigos que les interese el tema que se hagan con los libros, incluso que miren en la web de la Fundación Claudio Naranjo, que periódicamente hace cursos, y en fin, está muy interesante. Nosotros, por ejemplo, yo en terapia me gusta utilizar el eneagrama para mirar un poco, para analizar cuál es el carácter de la persona, porque esto te da muchas indicaciones y muchas pistas de cuál es la puerta de entrada mejor, ¿no? Para a nivel terapia tratar los conflictos, etcétera. No hablo estrictamente de bio, la bio tiene una terapéutica muy concreta, como explica Enrique Corbera. Hablo más bien a nivel de terapia o psicoterapia, de un modo más amplio, ¿no? Es una herramienta muy útil. ¿Cuánto tiempo se necesita para poder sacar el eneagrama en una persona y poder entender lo que le sucede? Bueno, cualquier terapeuta que esté interesado, yo lo que recomiendo es que haga una formación específica sobre eneagrama, que se hacen, como digo, el Instituto Gestal en Barcelona o a través de la Fundación Claudio Naranjo, y luego también muchas otras personas que son muy entendidas en eneagrama. Yo, por ejemplo,
en fin, el conocimiento que yo he adquirido del eneagrama ha sido a través del aula La Montera en Sevilla y también a través de un profesor muy querido por mí, el profesor José Marín Quesada, un experto que además estuvo en Estados Unidos, que estuvo en el Instituto Esalen en los años 80 y bueno, y allí digamos mamó directamente de la fuente, ¿no? Y tenemos la suerte de que sea amigo nuestro personal y hemos recibido de él clases muy extensas y en mi caso lo he aprendido de él, ¿no? Yo no tengo una titulación específica, tengo la enseñanza directa del profesor, ¿no? En este caso, en tu caso por ejemplo, diplomado, ¿no? Sí. Por un lado, por otro lado terapeuta, Sí. por otro lado artista músico. Sí. Realmente tú, tus dos hemisferios, realmente los haces trabajar bien, quiero decir que estás bien compensado. Sí, yo me considero una persona muy artística. Bueno, ya sabes, Luis, que estamos repitiendo siempre hasta la saciedad. Alejandro Jodorowsky lo dice, que para ser un buen terapeuta hay que ser un buen artista. Y esto es fundamental, has de ser creativo. Tienes que saber sacar lo mejor de ti mismo y construir artísticamente, si se me permite la expresión, la mejor solución, el mejor recurso, ¿verdad?, para la persona que necesita ese recurso para solucionar ese conflicto, ¿no? Entonces hay que ser muy creativo. O sea, hablando de Jodorowsky lo hace a través de lo que él denominó la psicomagia, y bueno, y él en sí es un puro recurso, ¿no? Siempre. Enrique lo hace pues con su intuición y su creatividad, Enrique Corbera, quiero decir. Y bueno, y todos los terapeutas creo que tienen su punto creativo y artístico, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Tú puedes estar muy bien formado en muchas técnicas, en muchas terapias, puedes haber dado muchísimos cursos, muchísima formación teórica y puedes incluso haber tenido mucha práctica en consulta, pero yo creo que los resultados positivos siempre vienen por el hecho de cómo es tu creatividad en relación al caso concreto que se presenta, ¿no? Y esto es muy importante, sí. ¿Es donde quiero ir yo? ¿Cómo abordas tú tu parte terapéutica? ¿Cuál es la parte esa que tú le das, ese punto no artístico, ese punto de creación, en que a lo mejor ya no eres el clásico terapeuta, ¿no? Sí. En el que tú realmente das otro tipo de conocimiento? Bueno, no tanto conocimiento, sino que yo me dejo también llevar mucho por la intuición. Es decir, sí, cuando yo tengo el cliente en consulta, básicamente yo me dejo llevar. O sea, yo empiezo con un camino, siempre empiezo de la forma clásica en consulta, pero inmediatamente, bueno, con el transgeneracional. Fundamentalmente tú sabes que yo hago terapéutica de biodescodificación. Entonces, la terapéutica ahí es muy concreta, la acción terapéutica. Empezamos por el transgeneracional, seguimos por el proyecto sentido y luego ya continuamos con el conflicto desencadenante, ¿no?, que se le llama, que es cuál ha sido el bioshock que le ha producido a esa persona esta dolencia en concreto, ¿no? Pero a veces, como hemos visto también mucho en el Instituto de Biodescodificación, en las clases, pues empiezas por otra forma, porque te lo sugiere así la intuición, te lo sugiere algún signo externo en la persona, te lo sugiere algún comentario en la persona, te lo sugiere, qué sé yo, a mí me ha pasado que me lo sugiere la forma en que va vestida, la forma en que va, sí, por ejemplo, especialmente en mujeres que se atavían con mucho más avalorios y joyas y tal, es muy significativo qué tipo de joyas usan, qué tipo de anillos, cómo los ponen, cómo los visten y todo, y esto te da ya muchas pistas, ¿no? De por dónde entrar, ¿no? Yo me fijo que tú normalmente observas mucho a la gente, dices poco y cuando lo dices lo sueltas y la sueltas fuerte, ¿no? Como diciendo, sí, con conocimiento. Sí. O sea, que ya cuando lo dices ya realmente vas a matar, como digo yo, ¿no? Entonces, podría decir que eres un terapeuta bastante, vamos a decir, creativo, vamos a dejarlo ahí. Sí. No, o sea, me gusta porque te fijas en todo, te quedas con todo, ¿no? Y eso hace que cuando tú vas a abordar tu terapéutica, tienes muchas herramientas, ya Sí. tienes todo cogido y dices, bueno, ahora ya voy a lo que sé, más directo, vaya. Lo más importante, Luis, yo creo que es permitirte ser tú. Tú eres al final un espejo del cliente. Tú le haces un servicio al cliente de espejo. Entonces, ahí tienes que estar completamente limpio y no hacer ningún tipo de juicios, no tener el espejo limpio. O sea, vas a hacerle un servicio y esto no se nos puede olvidar, ¿no? Ahí te tienes que olvidar completamente de ti, de tu personalidad, de tus problemas, de todo, porque el cliente viene, y sobre todo el cliente viene a reafirmar que tú confíes en que él se puede curar. El cliente no necesita saber que está enfermo, no necesita creer que está enfermo. Yo no creo en la enfermedad, Yo creo que el cliente tiene un conflicto que no ha solucionado y que si viene a buscar una solución,
y si viene particularmente a mí o cualquier otro compañero de biodescodificación, será porque efectivamente él también de alguna forma cree que no está enfermo o que puede solucionar ese conflicto. Ya te digo, yo no creo en la enfermedad porque no creo en la muerte. Simplemente la muerte es un nuevo nacimiento a otra vida, ¿no? ¿Qué me puedes decir de la reencarnación? ¿Hablamos de transgeneracional, simplemente códigos genéticos, o tú crees que realmente tú mueres y pasas al otro lado y puedes volver a encarnarte como humano? ¿O prefieres entender, llevamos un código genético de ancestros y tú te piensas que has reencarnado, pero realmente lo que llevas es un código de todo tu plan? Sí. Mira, yo de la reencarnación opino lo siguiente. Está muy claro que en diferentes tradiciones, especialmente orientales, que son las que más tradición, valga la redundancia, tienen a este respecto, es una cosa que se da por sentada y se da por hecha, ¿no? Acuérdate también, Luis, que nosotros aquí estamos saliendo de un paradigma antiguo y obviamente de una ciencia antigua de cómo tiene que ser la ciencia, y estamos en un momento de transición hacia un nuevo mundo, hacia un paradigma nuevo, en el cual lo que hoy entendemos como científico puede ser que en el futuro los parámetros para acotar algo como científico no sean los mismos, ¿no? Entonces, la reencarnación a día de hoy no es científica, según la comunidad científica, y sin embargo, en culturas ancestrales, en fin, está más que asumida. Pero sin embargo te voy a decir una cosa, ya hay algunos autores que tú seguramente conoces, como Greg Braden, como Nassim Haramein, como, en fin, físicos, David Bohm, por ejemplo, Stephen Hawking, en fin, ya hay una serie de científicos oficiales, aunque bien sí son un poco disidentes de lo que es el paradigma actual, que hablan abiertamente de que la reencarnación existe y es posible, existe, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la matriz holográfica, que esta realidad es, entonces sería un poco en la línea que tú dices, sería una transferencia de información. En el transgeneracional nosotros estudiamos y vemos que hay una transferencia de información que se graba entre lo mental y lo emocional. Yo siempre digo que la emoción es como se graba a fuego algo en el ADN, es la emoción en la clave, ¿no? Se graba algo, una información de un conflicto, en el caso del transgeneracional, que es lo que nosotros estudiamos, y eso no queda resuelto y pasa a generaciones posteriores, ¿no? Luego la persona que sea portador de esa información, pues lógicamente va a tener los conflictos mismos o parecidos que tenía su ancestro que no resolvió, ¿no? Entonces este último miembro generacional toma conciencia, hace el duelo, resuelve, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de la misma forma que esto cabe, que se transmite